Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a contarles la actualidad del día y a ofrecerles opinión sobre los asuntos que hoy nos han ocupado y algunos nos han preocupado. El primer asunto, la cumbre hispano-francesa. Ha habido de todo. Aragonés, desafecto, se ha marchado cuando ponían los himnos, le ha recordado a Macron, oiga, mire usted que somos de Cataluña, que queremos ser un país europeo y tal, distinto de España y tal. Macron pues se ha quedado bastante perplejo ante ese anuncio. Ha habido más desaires, una rueda de prensa paralela, en fin. Y luego lo más llamativo del día ha sido que Oriol Junqueras, que estaba en la manifestación, porque Esquerra está con los que sorben y con los que soplan, y en la manifestación ha pasado lo que nadie esperaba, que es que le han empezado a gritar traidor, traidor, y a decir te preferimos o queremos que vuelvas a la cárcel, y eso no lo ha podido aguantar y se ha ido pues con el rabo entre las patas. La cuestión es que de lo visto hoy cabe deducir que la ventolera independentista va de baja, porque la Guardia Urbana de Barcelona habla de 6.500 personas en la manifestación. Yo no he estado allí, pero por lo que he visto en televisión, me parece que es un cálculo un poco inflado de la participación. Véanlo. Se está celebrando la cumbre hispano-francesa en Barcelona. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron tienen la agenda repleta de actos en la sede elegida para este encuentro, el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El presidente de la Generalitat catalana ya lo avisó. Deben estar en la foto aunque no apoyen la cumbre. Por eso ha ido, ha saludado a los presidentes y antes de los himnos nacionales se ha marchado. Y desde muy temprano se ha producido en torno al museo una manifestación, convocada tanto por entidades independentistas como partidos políticos para apoyar el proceso, encontrar la independencia y protestar contra el encuentro. Avui certifiquem que la bretolada d'en Pedro Sánchez dient que s'havia acabat el procés, la ciutadania de Catalunya li ha contestat i li ha dit que no s'ha acabat el procés i no ens aturarem fins que Catalunya sigui una república independent, lliure de progrés y de libertad. Dentro del independentismo existe una fractura. No está gustando las relaciones que hay con el gobierno. Oriol Junqueras se ha presentado a la manifestación y no ha sido agradable. Ha sido recibido con silbidos y gritos de traidor. Su presencia iba a suponer tensión, ya que cuando confirmaron que iban a asistir a la cita institucional no hizo mucha gracia al resto de ciudadanos independentistas y a su vez iban a estar en las calles junto a la manifestación, reivindicando su misión. Perquè volem deixar ben clar al govern espanyol i en especial al president del govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que l'independentisme és ben viu. A su salida de las protestas, Junqueras también ha sido muy increpado y podría haber sido la causa de su marcha, pero desde su partido han asegurado que no ha sido a consecuencia de los increpadores, sino porque ya tenía un compromiso agendado para una hora más tarde. La realidad es que existen discrepancias entre los partidos catalanes y quieren luchar por algo que se espera que no ocurra y no solo por ser ilegal. De lo sucedido hoy en Barcelona quiero hablar con don Xavier Rius, que es periodista, director de noticias y buen amigo. ¿Cómo estás, Xavier? Buenas tardes. Hola, Gracias. Javier. Oye, lo de Don no hace falta, ¿eh? Gracias. Hombre, en todo caso. lo de Don, ya sabes tú que lo decide el que interlocuta y tú te debes a ese Don. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ya sabes que en la prensa catalana de Don Javier solo hay uno, que es Javier Godó, que no soy yo. Ah, bueno, pero en la prensa ejerce otra función, ¿eh? La de editor y tal, es otra cosa. Sí. Bueno, tú, ¿cómo has tú visto? Lo que pasa es que quieres que hablemos de los progresos de la psiquiatría catalana, ¿no? Lo digo por eso. Sí, el diván. ¿Cómo va el ahí diván? no soy ningún experto, ¿eh? Ya sabes, Esquerra, que va a la manifestación y va a la cumbre, ¿no? O sea, sí. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Soplar y sorber al mismo tiempo. Bueno, oye, 6.500 mal contados. Esto significa que el procés está en horas bajas. Yo ¿sabes cuál creo que es el titular de hoy? La victoria de Aznar. Porque acuérdate tú que al principio del proceso Aznar dijo antes se romperá Cataluña que España, lo cual, ya sabes, el tema de fractura social, bueno, solo la niegan los que la provocaron, ¿no? Pero fíjate que ya es entre independentistas, ¿no? A Junqueras, que ha estado 4 años en la cárcel, que los propios independentistas le digan, vuélvete a la cárcel, ¿no? Imagínate. Claro. Es eso, ¿no? Fíjate, yo creo que es eso, que Aznar lo dijo, fue una previsión meteorológica que en este caso se acertó plenamente. Y luego piensa otra cosa también, ¿cómo ha acabado el proceso? Bueno, ya has visto el lema, ¿no? Això no s'ha acabat, esto no se ha acabado. Bueno, pero antes era la independencia, la república, la DUI, nos vamos, hemos pasado pantalla y tal. No, ahora no, pero esto de no se ha acabado
¿El qué? La película, la función de teatro, el proceso, ¿eh? O sea, la simple reivindicación es eso. Y luego los manifestantes, hombre, antes también decían, no, es que yo recuerdo, ¿no? Cuando hubo la manifestación famosa del 8 de octubre del 2017, ¿no? En contra del proceso, no, es que los traen en autobuses, ¿no? En autocares, les regalan el bocata. Bueno, pues son más o menos lo mismo, ¿no? Pero estos, los independentistas, ¿no? Incluso en las diadas, como sabes, ayuntamientos gobernados por Convergencia en esa época, Junts, pagaban los autocares. Bueno, pues lo mismo. Y otra cosa, perdón, la media de edad. No había jóvenes, ¿eh? Claro, bueno, es que están en la universidad. Bueno, todos jubilados, pensionistas, gente mayor, ¿eh? Un poco. Como yo ya vi, cuando Puigdemont hizo el mitin de Perpiñán, yo fui, todo era gente mayor y acomodada. Una cosa, ¿qué debe pensar ahora Junqueras enfrentado a unos más fanáticos que lo que él protagoniza? Dios mío, ¿qué he hecho? Creo que no, ¿eh? Creo que, aunque él es creyente, no, más que nada porque tampoco no he percibido en todos estos años de proceso ninguna, no ya autocrítica, sino ni siquiera reflexión. Reflexión, ya no digo propósito de enmienda, ¿no? Pero yo creo que si alguno pudiese hacer como en las películas, ¿no? La manivela atrás, yo creo que alguno lo haría. Yo creo que Junqueras no, porque es de aquellos, pero fíjate, Junqueras en las declaraciones de hoy acababa diciendo que iban a defender los derechos de las democracias en todo el mundo, más o menos, ¿eh? Una frase así, que, bueno, eso lo hace todo el mundo, ¿no? No solo faltaría que no defendiésemos la democracia, ¿no? Pero fíjate un poco eso, ¿no? Cómo ha acabado, aparte del costo, material, ¿no? Los daños políticos, económicos. Bueno, las empresas, tú que vienes del mundo de la economía, ¿no? Las empresas, dime tú cuántas empresas han vuelto, ¿no? ¿Cómo van a volver con estos al mando, ¿no? La empresa, el capital necesita estabilidad política, seguridad jurídica, certidumbre económica y tal, ¿no? Pero sobre todo los costos humanos. No lo digo solo por los que fueron a prisión, sino incluso para la clase dirigente del proceso que ha quedado completamente arrasada, ¿no? Lo cual no es bueno tampoco. Claro, segundas o terceras filas han pasado a primera fila. Pere Aragonés hasta hace poco era un diputado de Esquerra y el máximo dirigente de las Juventudes, hasta hace unos años, ¿no? Y ahora es presidente de la Generalitat. Sí, sí. Y el nieto del fundador de Alianza Popular en Cataluña, dicho sea de paso. Eso no lo sabía, pero bueno, el abuelo, sí. Bueno, tampoco tiene la culpa. El abuelo publicó una esquela en el ABC cuando falleció, no, cuando fue asesinado Carrero Blanco, ¿eh? Sí, sí. Me preocupa qué imagen debe llevarse Macron del gobierno Sánchez, de la situación en Cataluña. Esta cumbre se podía no haber celebrado en Barcelona, ha sido una decisión de Sánchez. Mira, voy a enseñarte cómo he pacificado ese territorio que estaba pues más o menos incendiado, etcétera. Y lo que ha visto hoy Macron con un presidente de la Generalitat que se marcha cuando empieza a sonar el himno de España y el de Francia, los dos, que aprovecha esta cortesía protocolaria de darle la mano a Macron para decirle, oiga, mire, Cataluña quiere ser un país europeo y tal, y en fin, toda esta suma digamos que de excesos protocolarios de Aragonés, y además por los servicios de información que trabajan para el presidente de la República, que le habrán contado que había una manifestación de los de su partido a favor de la autodeterminación de Cataluña, pues yo creo que este hombre ha llegado pensando que venía al vecino del sur, aquel país que derrotó a las tropas napoleónicas en 1808, y se va a volver a París pensando que ha estado en una película de Almodóvar. Sí, pero piense que los que derrotaron a Napoleón en 1808 eran malos catalanes, porque luchaban a favor de España, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que Pere Aragonés a Macron le ha dicho bonjour y buenos días y ya está. Y a Pedro Sánchez le ha dicho en 40 segundos tenía que hablar del proceso, el referéndum, la amnistía, el corredor mediterráneo, la conexión energética. No le ha dado tiempo. Incluso en las imágenes se ve que Pedro Sánchez dice, vale, no sé qué. De hecho, la cumbre yo creo que es Pedro Sánchez diciendo, aquí mando yo, ¿eh? Fíjate en la recopilación fotográfica que ha hecho Moncloa, pero Aragonés ni sale, ¿no? Claro. Pero a mí lo que más me preocupa es lo que decías, lo del himno, ¿no? Porque las relaciones diplomáticas internacionales, estos que aspiran, nosotros a la República y tal y cual, son fundamentales, como sabes tú, el protocolo y el fair play, ¿no? Es decir, que ya no escuche el himno español, ya canta, ¿no? Pero claro, el francés, imagínate mañana, no sé, espero que Le Monde me publique en portada que el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha escuchado el himno francés cuando lo tocaba la banda oficial, ¿no? Porque claro, ¿cuántas empresas francesas tenemos en Cataluña? ¿Cuántos turistas franceses vienen a Cataluña? Tú lo sabes, es el principal
turismo que hay en Barcelona, bueno, en Barcelona, ¿no? En toda Cataluña, ¿no? La Costa Brava, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, a mí me parece algo peor que un desplante, ¿no? Dos cosas. Le Monde ha publicado un artículo de opinión de claro corte pro autodeterminación de Cataluña, lo cual pues es bastante sospechoso, porque en Le Monde son poco dados a ir muy por delante del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, y en este caso pues ha colado un artículo que alguien tendría que reflexionar a propósito Pero de él. ¿lo ha firmado Pere Aragonés o no? Sí, bueno, lo firma. No, pregunto, es que he visto algo, no sé si lo firma el propio Pere Aragonés o es otro, ¿eh? No, sí, no lo he visto. Sí. Lo firma, no digo que lo haya escrito, sino que lo firma, pero en cualquier caso la actitud de Le Monde es bastante, en este sentido, pues impropia. Esto no debieran haberlo publicado, porque es como pues favorecer la divulgación de las tesis de una de las supuestas partes enfrentadas. Y luego hay otra cosa, Pedro Sánchez, al término de la reunión, que pues, también nos ha dejado un poco helados, porque dice que agradece a Aragonés el haber estado presente en la cumbre para lo que, en fin, el papel que ha tenido y lo que ha hecho Aragonés. Eso, lo de Le Monde, yo creo que deberían preguntar, sobre todo, oye, ¿qué queda de la famosa Cataluña Norte? Sí. ¿Qué queda del catalán italiano? O sea, vamos, que pregunten a los que viven en Perpiñán. Te recuerdo que hubo el mitin de Puigdemont en Perpiñán, que decíamos antes, y al cabo de poco ganó Luis Alliot, que es Rassemblement Nacional, Frente Nacional, para entendernos, ¿no? La expareja de Le Pen, con mayoría absoluta. O sea, imagínate los franceses de la Cataluña Norte que decimos aquí, lo catalanistas que son, ¿no? O sea que, y luego sobre todo esto, aquí yo cuando me dicen, no, es que tal, no, perdona, un tema importante, los països catalans. Porque fíjate hoy que todas las reivindicaciones eran los països catalans, que incluye obviamente la Cataluña Norte, ¿no? Que es, yo creo que es el gran sueño, ¿no? El sueño húmedo en parte del proceso, ¿no? Un poco diciendo, bueno, Cataluña no tiene suficiente peso demográfico, territorial y tal, pero claro, si fueses Valencia y las islas y tal, pero las reivindicaciones de ONU es aquello, y es independencia no de Cataluña, es independencia països catalans, ¿no? Y en todo caso lo que te decía, ¿no? La verdad es que la cultura catalana en Francia ha quedado aquello, Perpiñán ya no le llaman ni la catalán, ¿me entiendes? Y luego lo de Pedro Sánchez, yo creo que es aquello para acabar de hacer la puñeta Pere Aragonés, ¿no? Que mañana Laura Borràs tenga, no sé, Laura Borràs o Clara Ponsatí o Carles Puigdemont tenga más argumentos para meterse con él, ¿no? Xavier Rius, un placer enorme tenerte en el programa, te lo agradezco muchísimo, de verdad, te mando un fuerte abrazo. A vosotros, muchas gracias. Bueno, continuemos, porque es que además el pobre Macron ha venido a Barcelona con un tema pendiente en su país bastante interesante, para que ustedes se enteren de cómo está nuestro socio o nuestro país vecino y socio del norte. Hoy se ha tenido que enfrentar Macron, que también ha salido como por peteneras de su país, a la primera y exitosa huelga de pensionistas en Francia. Los pensionistas nunca habían dado un motivo de tal. Hoy ha habido una manifestación, como digo, muy exitosa de los pensionistas. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se movilizan los pensionistas? Los pensionistas franceses están muy cabreados con Macron porque les quiere subir la edad de jubilación a 64 años. Los franceses son los europeos que más pronto se pueden jubilar, a los 60. Macron ha dicho hasta aquí, hay que subirlo, hasta 64. Y están cabreadísimos los pensionistas y los que van a ser pronto pensionistas. Esos estarán más cabreados todavía. Hoy se han visto el presidente del Gobierno de España, el que favorece a los pensionistas por razones nítidamente electorales, con unos aumentos bastante jugosos de sus pensiones, con el que está martirizando a los pensionistas en Francia. Cruel paradoja. Bueno, piensen, allí 60 años, lo quieren subir a 64, y aquí estamos en 67. 67, llegaremos pronto a 67, estamos a medio camino entre los antiguos 65 años y los que van a llegar 67 dentro de nada. Bueno, ya en el territorio de lo que no tiene que ver con la cumbre hispano-francesa celebrada hoy en Barcelona, les tengo que informar de que finalmente la recién magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez, que ocupaba un cargo de directora general en Moncloa anteriormente, ha decidido que se va a apartar de los trabajos que redunden en una sentencia sobre el recurso planteado contra la ley catalana que hacía un dribbling
a la decisión judicial de que en las escuelas catalanas haya un 25% de lengua castellana. Hay dos asociaciones que trabajan denodadamente en Cataluña por el bilingüismo que le habían exigido a Laura Díez que, como había estado en el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, en la que fue vicepresidenta, y había arreglado pues, la performance de esta ley que eludía el cumplimiento de la sentencia, pues que no debía estar presente en las deliberaciones ni en las decisiones respecto de ese recurso. Cándido Conde Pumpido, también hay que reseñarlo, la había nombrado ponente, y esto pues debe ser de las cosas más claras que no se puede estar primero asesorando la ley y luego decidiendo sobre un recurso que afecta a esa ley, a la ley de la Generalitat, que eludía el cumplimiento de la orden dada por el judicial sobre el 25% de idioma español en las escuelas. Bueno, y en el territorio judicial les tengo que informar de la presentación del enésimo recurso de Vox ante el Tribunal Constitucional, esta vez contra la derogación de la sedición y la reducción, mano desastre, del delito de malversación. Nos lo cuenta Patricia Sanz. Santiago Abascal, acompañado por su secretario general Ignacio Garriga y otros primeros espada de la formación de Vox, han acudido esta mañana al Tribunal Constitucional para presentar el que será ya su segundo recurso contra el separatismo, y en concreto con esa ley orgánica que se aprobó justo antes de las pasadas Navidades para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, aprovechando la transposición de unas directivas europeas. Estos han sido los motivos por los que presentan ahora este recurso. Porque esta reforma legal implica un indulto encubierto y un indulto, además, de carácter masivo, un indulto general. Acudimos al Tribunal Constitucional cumpliendo con nuestra obligación. No somos unos ingenuos ni queremos engañar a los españoles, porque este es el recurso número 46 de Vox, pero es el recurso número 2 de Vox en la era en la que Pedro Sánchez ya ha saltado el Tribunal Constitucional, ante lo cual también les anunciamos que presentaremos la petición de recusación de varios de los magistrados por su especial vinculación con el Gobierno. Interesante ese punto de vista, interesante. Vamos a ver en qué queda todo, aunque ahí está el cancerbero. El cancerbero es Cándido Conde Pumpido para evitar que del Constitucional salga algo que le haga pasar una mala noche a Pedro Sánchez, como aquellos dos decretos de estado de alarma que Vox llevó al Constitucional y que acabó el Constitucional diciendo que eran inconstitucionales, precisamente. Bueno, les quiero hablar de un tema que nos duele muchísimo, pues el trato que han prodigado instituciones públicas dependientes de algunos gobiernos autonómicos, por ejemplo el valenciano, por ejemplo el balear, a las menores que tenían bajo tutela. Ahí hay interesantes novedades que tienen que conocer. Las polémicas por las menores tuteladas tanto de Baleares como de la Comunidad Valenciana no cesan, y es que ha salido a la luz una nueva operación que ha destapado un nuevo caso de explotación sexual. La operación Alaic arrancó con la desaparición de dos menores tuteladas de 14 y 16 años que se habían fugado de un centro de la Generalidad. Las dos jóvenes estaban tuteladas por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ambas habían sido captadas por un grupo criminal que engañaba a menores de edad y les llevaba a una casa donde eran drogadas y forzadas a mantener relaciones sexuales. Una operación que duró 1 año y medio y en la que, según ha reconocido una víctima, fue explotada sexualmente por 10 o 15 personas. La Guardia Civil ya ha detenido a 3 hombres que están presuntamente implicados. Las edades oscilan entre los 20, 37 y 50 años. Además, se está investigando la implicación de un cuarto de 43 años que se encuentra interno en el centro penitenciario de Picassent, en Valencia. Unos hechos que vuelven a poner en el punto de mira una realidad silenciada: los abusos sexuales a menores tuteladas. Terrible, lo peor, lo peor. Niñas tuteladas por administraciones democráticas, ¿eh? Y esto es lo que les pasa, y esas administraciones no parecen tener interés en personarse en las causas como acusación contra los que, como es el caso del exmarido de Mónica Oltra, pues prodigaban este trato a aquellos a los que tenían que proteger, técnicamente hablando. Hoy han aparecido nuevos datos que vienen a confirmar algo de lo que estamos muy concernidos y les hemos hablado muchas veces, que es el invierno
demográfico que sufre nuestro país. En pocas palabras, los nacimientos se hunden. Los nacimientos se hunden en España, así lo asegura el Instituto Nacional de Estadística en sus estimaciones mensuales, que resaltan cómo tan solo las españolas mayores de 45 años son la excepción a esta nueva regla. Y es que si comparamos el periodo de enero a noviembre de 2017 con el del año pasado, la natalidad ha caído en un 20%. Las mujeres de todos los grupos de edad tienen menos hijos ahora que hace 3 años, justo antes de la pandemia, y que hace 6. Solo se salvan las mayores de 45 años que en 2022 tuvieron un 54% más de nacimientos que en 2016 y un 27% más que en 2019. La caída de la natalidad asola especialmente a 3 de las regiones más pobladas de España: Andalucía, Cataluña y Madrid. Un dato inquietante teniendo en cuenta el gasto al alza en pensiones y los ataques del gobierno contra las políticas en favor de la vida. Y vamos a hablar de algo que puede ser peliagudo: las huelgas de médicos. Esto no es solo en Madrid, donde además se decretaron unos servicios mínimos muy elevados y apenas los usuarios han tenido graves incidencias por la huelga que mantenía una sola asociación sanitaria. Ahora se han unido 2 más, tres más, la Asociación de los Pediatras y la Asociación de los Médicos de Atención Primaria. De manera que esto crece en lo ancho y en lo largo, porque ya se anuncian igualmente huelgas de médicos en otros territorios, por ejemplo en Cataluña. Y queremos acercarnos a esa huelga para conocer qué intenciones lleva. Les recuerdo que el sindicato que estaba en huelga en solitario en Madrid, con una muy baja participación en esa huelga, fue grabado cuando alguien de ese sindicato les explicaba a los que militan en él que la huelga había que hacerla durar hasta las elecciones de mayo. Hace una semana que la sanidad pública volvió a ponerse en pie en la capital madrileña. Según el sindicato AMITS, desde la consejería siguen sin mover sus posturas, algo que cada día cuesta un poco más de creer si recordamos lo que desveló hace unas semanas un médico del sindicato. Que quería que nos reuniéramos hoy porque evidentemente había que seguir con una huelga indefinida, pero de un día a la semana, hasta con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril. Unas manifestaciones que no solo tienen lugar en Madrid, también en otras comunidades autónomas. Esta misma semana los médicos de la Comunidad Valenciana se han concentrado en una huelga indefinida los días 17 y 18. Andalucía lo hará a partir de mañana, 20 de enero, con una huelga indefinida de atención primaria. Aragón los días 23 y 24 y en Cataluña más de 25.000 médicos están llamados a huelgas los días 25 y 26. Extremadura, por su parte, ha convocado la huelga el 26 y 27 de enero. Además, los sindicatos han anunciado que a partir del día 30 habrá huelga indefinida cada lunes. Lo que piden los profesionales es aliviar el colapso que sufren durante su jornada laboral. Por ello, reclaman una mejora de sus condiciones, reforzar las plantillas y tener más tiempo de consulta para cada paciente. Aseguran que están completamente saturados. Una muestra de ello es lo vivido hace unas noches en el Hospital Universitario de Badajoz. Se inundaron varias habitaciones con pacientes dentro de ellas. Y en Madrid, médicos de familia se encierran indefinidamente con vecinos en un centro sanitario de Manoteras para pedir a la presidenta de la comunidad que medie en la negociación de la huelga. Una situación que cada vez se vuelve más insostenible, aunque la realidad es que no importa quién gobierne en cada comunidad, la sanidad está en alerta y es imprescindible actuar a tiempo. Bueno, y el próximo sábado, gran manifestación en Madrid, por lo que vamos pulsando mucha la gente que va a participar. Es una manifestación convocada por organizaciones de la sociedad civil contra el gobierno Sánchez por lo de la malversación, por lo de la sedición, por lo de la ley del sí es sí, por el atropello en la justicia, por tantas y tantas cosas. Fíjense que estuvo con nosotros el otro día Mariano Gomá, que es uno de los organizadores de esta manifestación, y nos contaba que desde Palma tienen hasta un avión fletado para asistir a esta manifestación del próximo sábado en Cibeles a las 12, que va a ser retransmitida por esta cadena. O sea, los que no vivan en Madrid, los que no puedan acercarse, los que no quieran engordar esa manifestación, lo pueden ver a través de nuestra señal el sábado en un equipo que pilota Alba Vila, el sábado a las 12, un poco antes de las 12, para tenerles a las 11:30 ya estaremos
en directo. Así es que tendrán oportunidad de escuchar comentarios y de ver cómo se desarrolla esta manifestación. La manifestación del sábado contra Pedro Sánchez coge fuerza. El asalto al Poder Judicial, la supresión del delito de sedición o la rebaja de la malversación son solo algunos motivos que han llevado a los españoles a manifestarse en contra del gobierno de Sánchez. Un descontento social enorme que trasciende a las fuerzas políticas. El único líder que ha confirmado su existencia es Santiago Abascal. En cambio, Alberto Núñez Feijóo no estará presente. De esta manera parece que el líder de los populares evita una foto con Abascal en plena crisis con Vox en Castilla y León, aunque fuentes del PP han asegurado que la dirección nacional sí tendrá presencia. Incluso han convocado a los afiliados para ello. El único que está descartado es Feijóo. Del mismo modo y siguiendo la línea de su líder, tampoco acudirán ni Isabel Díaz Ayuso ni Martínez Almeida. Por su parte, Ciudadanos también participará en esta manifestación. La primera en anunciar su presencia fue la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. A ella se ha sumado también Inés Arrimadas, algo que no ha sentado nada bien a Edmundo Val, que se opone completamente a la presencia de la Dirección Naranja en esta manifestación. Pero otros rostros conocidos que tendrán presencia en la manifestación son Cayetana Álvarez de Toledo, María San Gil y Rosa Díez. Si algo en lo que las tres coinciden es que hay que pasar de la resistencia a la ofensiva. En cualquier caso, se trata de una cita muy importante que nos espera a todos los españoles el próximo 21 de enero, con el objetivo de mostrar nuestro completo rechazo con el camino emprendido por el PSOE y defender la democracia española, las instituciones y los valores constitucionales. Bueno, recuerden que es el momento de reflexionar cómo incorporarse al Club de Amigos del Toro Televisión. Les pedimos una pequeña suscripción para hacernos crecer y respetar, pues hacer que nos respeten los demás, los que quieren invadir nuestras libertades, nuestra democracia y nuestro sistema de garantías. Y además les cuento que el Club de Amigos del Toro tiene unos relojes, este que llevo yo, por ejemplo, que es uno de los manuales y que ahora lo van a ver con más claridad en las imágenes filmadas a propósito del reloj. Lo tienen en modelo hombre-mujer, como ven, caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y otras funciones como pueden ser ver el mes y el día de la semana en la que nos encontramos. Son ambos relojes sumergibles a 100 metros y tienen garantía de 2 años. Así es que si tienen dudas o si los quieren reservar, que es una edición limitada, llamen al Club de Amigos. Millones de las mujeres no están siendo libres. Son empujadas por una sociedad envenenada. Convierten nuestro sistema en totalitario, donde la mayoría decide quién tiene derecho a vivir y quién debe desear morir. Existe el derecho a la vida y además el Estado tiene la obligación de protegerlo. ¿Vida de qué? Es que eso si lo sacas del útero, eso no sobrevive. ¿De qué? O sea, eso no sobrevive. Eso no sobrevive, eso se muere a las horas. O sea, ¿nos parece un ser humano? No. Bueno, volvemos a la actualidad. Cristina Narbona, ¿se acuerdan de Cristina Narbona? Es la actual presidenta del PSOE y está ahora asediada por las investigaciones que tienen que ver con el caso Aquamed. ¿Por qué? Porque los investigadores presumen que ahí se desviaron 1.500 millones y apuntan, señalan presuntamente a Cristina Narbona. Hasta en 1, 2 y 3 ocasiones se ha negado la Fiscalía Anticorrupción a investigar al Partido Socialista implicado en el caso Aquamed. La primera señalada es ella, Cristina Narbona, actual presidenta del Partido Socialista con Sánchez. Narbona fue ministra de Agricultura y Medio Ambiente en la época de Zapatero. Ahora, la UCO sospecha que la líder socialista, en su día máxima responsable de Aquamed, infló en cerca de 2.500 millones de euros un plan para financiar al propio Partido Socialista. Una cantidad que formaba parte del Plan Programa Agua y que tenía como fin sustituir al Plan Hídrico del Partido Popular de la etapa de Aznar, uno que además preveía un trasvase desde la desembocadura del Ebro al Levante y que era contrario al interés del entonces presidente catalán Carod Rovira. El caso Aquamed estalló hace 7 años, en 2016, y en el sumario se recogen escritos de varios encausados por los que pedía a la Fiscalía que se investigara la cuestión. A lo largo de la instrucción se ha descubierto que varias empresas adjudicatarias de las desaladoras financiaron con hasta 7 millones de euros campañas electorales del PSOE. Al estallar el caso, el exdirector general de Aquamed confesó que era una práctica reiterada adjudicar contratos de publicidad de forma irregular. Entonces
Vox por un importe también de 7 millones de euros. En definitiva, una suma de irregularidades que ocultarían la financiación ilegal del PSOE, mientras en la otra cara de la moneda sí que se investigaba al Partido Popular. La fiscal que instruía el caso Aquamed es en concreto doña Inmaculada Violán, persona muy cercana a la exfiscal general del Estado, María Dolores Delgado. Ahora una juez de Valencia investiga en su conjunto toda la trama que parte en definitiva del caso Azud. A pesar de que el caso Aquamed es una macrocausa de corrupción, no hay a día de hoy ningún imputado socialista porque simplemente no se ha querido investigar. Con todo ello, Narbona sería la tercera presidenta del Partido Socialista vinculada en una trama de corrupción. Claro, Manuel Chávez, José Antonio Griñán y ahora presuntamente Cristina Narbona. Quiero hablar de todo ello con don Carlos Flores, que es candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, don Carlos. Muy buenas tardes y gracias a vosotros. Todo esto empieza a ser muy difícil de tapar, ¿no? Bueno, si me permites desviar un poco la pregunta de todo este asunto, lo realmente grave, gravísimo, es que el Partido Socialista en la época de Rodríguez Zapatero enterrase el proyecto de un plan hidrológico nacional, que es una de las grandes necesidades y una de las grandes carencias de nuestro país, y lo sustituyese por un plan multimega millonario de 2.500 millones de euros destinado, entre otras cosas, a construir desaladoras que, como todos sabemos, producen agua de baja calidad, de escasa utilidad, difícil de transportar, que generan una huella, un impacto medioambiental relevante y que además después ha resultado ser la cobertura de este tipo de escándalos. Esos 7 millones de euros desviados me parecen un escándalo, pero comparado con esos 2.500 millones de euros que se han enterrado en las costas del Levante español, de Valencia y de otras comunidades autónomas en este plan absolutamente innecesario y absolutamente desproporcionado, son, perdón por la broma, una gota en un océano. Desde luego, los ciudadanos valencianos se van a enterar de que hubo campañas de María Teresa Fernández de la Vega, de Cristina Narbona, etcétera, etcétera, que se financiaron de forma ilegal. Bueno, nos estamos enterando en buena medida gracias a la acción de la UCO, gracias a la acción de la juez que está dirigiendo la investigación, gracias, por supuesto, a Libertad Digital y a otros medios de comunicación que están entrando en esta cuestión. Gracias también, por qué no decirlo, a mi partido, a Vox, que se ha personado como acusación en este asunto al objeto de poder acceder a toda la documentación que ha aflorado y que vaya aflorando y de ponerla naturalmente en conocimiento de los valencianos. Fíjese usted, estamos hablando de escándalos de hace más de una década. No vamos a poder remediar lo que pasó en aquellos momentos, no vamos a poder rehacer aquellas campañas y aquellos procesos electorales en los que el Partido Socialista acudió dopado como consecuencia de una financiación ilegal de sus campañas, como consecuencia de la utilización del dinero público en beneficio del propio partido, pero sí que podemos evitar que el Partido Socialista repita victoria en las próximas elecciones de mayo, poniendo sobre la mesa todas estas cuestiones y planteándole a los valencianos o invitándole a los valencianos a sacar las conclusiones oportunas. Yo la tengo perfectamente sacada. El mismo partido que señalaba con el dedo acusador al Partido Popular y le llamaba corrupto, resulta que tenía la corrupción no ya en su propia estructura interna, sino en la cúspide de su propia estructura interna. Del caso Azud-Aquamed han salido nombres propios. El caso de Narbona es el último. Antes que esto, pues María Teresa Fernández de la Vega, cuando se presentó en Valencia, o el caso de unas fundaciones ligadas a José Luis Ábalos, o unas comilonas con las que quisieron congraciar con Pepiño Blanco. ¿Qué lectura están haciendo los socialistas? ¿Qué hacen? ¿Esconden la cabeza bajo la arena o como la avestruz o qué es lo que hacen? Bueno, déjeme que haga una salvedad. Los candidatos no son por definición responsables de lo que haga su aparato de campaña. Se ha hablado de la candidatura de Carmen Albors o de la candidatura de Teresa Fernández de la Vega. Yo no sé
La juez en estos momentos no sabe qué grado de conocimiento podían tener de las irregularidades en su financiación y a mí no me parecería descabellado que a la postre resultase que lo ignoraban todo, absolutamente todo. Pero sí que han aflorado en estas investigaciones, sí que están aflorando en estas investigaciones nombres propios de personajes que solamente son conocidos para quienes tengan un doctorado en historia del PSPB. Para los ciudadanos, pues el nombre de Cristina Narbona resulta conocido, quizás tampoco mucho, porque al fin y al cabo es la presidenta honoraria del Partido Socialista, pero otros nombres que han aflorado durante estos días no resultan conocidos para la opinión pública y quizás pues pueda haber la tendencia de pensar, bueno, pues en realidad esto no es un caso del Partido Socialista, esto salpica a algunos. No. Estamos hablando de personajes clave en la organización, en el funcionamiento, en lo que llamamos coloquialmente la fontanería, y perdón por hacer otra vez bromas acuáticas, la fontanería del Partido Socialista. Quienes seguimos la actualidad política valenciana sabemos lo que significan en la historia reciente del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, pues nombres como los de Cataluña, como los de Ábalos, por supuesto que también se han mencionado, y algunos otros más. O este senador por Alicante, Asensi, que aparecía días atrás también supuestamente implicado en la presunta trama, que va de lo mismo, es una de las corrupciones más groseras y perdurables de la democracia española, la financiación ilegal de las campañas, ¿no? Yo creo que lo que hace este asunto particularmente repudiable es que el dinero saliese del que estaba en un principio encaminado a solucionar uno de los grandes problemas de la comunidad valenciana. Nosotros somos una comunidad con un importante sector agrario, con una importante carestía de agua. Los valencianos administramos el agua como nadie, pero necesitamos que haya un mínimo de agua. Lo que me parece más escandaloso de todo es que ese dinero saliese de una necesidad tan perentoria y tan relevante para los valencianos, tan significativa para los valencianos como es el agua. Si saliese de cualquier otra cosa, pues quizás tenderíamos a juzgarlo con menos acritud que la que en este caso se nos suscita de manera muy espontánea, sí. Bueno, con este caso y lo de las menores tuteladas, Mónica Oltra, el exmarido, etcétera, etcétera, la campaña de Ximo Puig tiene un problema, ¿eh? Bueno, la campaña de Ximo Puig tiene tres problemas. Un problema se llama PSPB, el otro problema se llama Compromís y el otro problema se llama Podemos. No olvidemos que en la Comunidad Valenciana tenemos un gobierno tripartito que se sostiene sobre esas tres patas y que no se puede sostener, no ya sobre una, ni siquiera se puede sostener sobre dos patas. El Partido Socialista ha accedido al gobierno en esta legislatura y en la anterior con los peores resultados de su historia democrática, como consecuencia, repito, de la entrada en el Parlamento de Podemos y del ensanchamiento de la base de Compromís. Para permanecer en el poder, para que haya un Botanic 3, Ximo Puig necesita que se dé la tremenda carambola de que su partido se mantenga Compromís y se mantenga Podemos. Y ninguna de las tres cosas van a suceder. Podemos está, según todas las encuestas y según la encuesta de la calle, la que adivinamos, la que vemos cuando hablamos con la gente, Podemos está más con un pie y medio fuera del Parlamento valenciano. Nosotros necesitamos un 5% de los votos para entrar en la Cámara Autonómica. Compromís está seriamente tocado. La prueba la tenemos estos días. Compromís está celebrando sus primarias para elegir a los candidatos, a los que van a integrar en la lista, y aquello parece una estación de metro en día punta. Es decir, todos los cargos institucionales de Compromís están o volviendo a la empresa privada, los que sabían algo que hacer antes de entrar en la política, o pugnando por entrar en las listas electorales, porque saben perfectamente que esos son los 10, 12, 14 únicos puestos políticos seguros que van a tener en los próximos años. Y el caso del Partido Socialista pues está tocado, yo diría que tocado seriamente por estos escándalos. Ximo Puig tiene no uno, tiene tres problemas. Don Carlos Flores, candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana, aprovecho la ocasión para desearle mucha suerte, aunque nos queda tiempo para seguir hablando usted y yo en el programa y seguir viendo cómo va esa comunidad, una de las elecciones clave, la de la autonomía valenciana, en el futuro noche electoral del 28 de mayo.
pues eso espero, y siempre será un placer conversar con ustedes. Igualmente, un placer. Bien, nos vamos a ir a publicidad, pero antes déjenme que les recuerde algunas de las actividades que tiene prevista el Club de Amigos. Por ejemplo, el viernes, día 27 de enero a las 11 de la mañana, la gente del club nos lleva al Museo Naval de Madrid, donde vamos a poder disfrutar de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española con la independencia americana, de la mano de Asunción Sordo, guía especializada del museo. Y ojo que las plazas son limitadas. Este museo es sensacional. Permítame que se lo recomiende a nivel personal muy vivamente. Y bueno, pues saber el papel de la Armada Española en aquel momento de la Revolución Americana tiene que ser verdaderamente interesante. Por cierto, una de las cosas que no se sabe, y lo digo siempre porque me acuerdo siempre, de que se celebró la independencia americana en las calles de Filadelfia abriendo botellas de Malvasía canaria, concretamente de Lanzarote. Y les tengo que anunciar el nuevo ciclo de conferencias de José Javier Esparza, el director del Gato al Agua, que este año nos quiere contar la conquista de América y la verdadera historia de esa conquista, con temas como, por ejemplo, por qué Colón sabía o pensaba que iba a encontrar tierra echando para allá, ¿no? Nos va a contar el papel del mestizaje, cómo se hizo realmente la conquista, por qué la conquista fue tanto obra de los indios como de los españoles, y así hasta llegar a cómo se conquistó el Pacífico. Las conferencias de José Javier Esparza darán comienzo el próximo 20 de febrero, todos los lunes, hasta el 29 de mayo. Pero ojo, porque si quieren ustedes asistir al curso completo o alguna de las sesiones sueltas, da igual, lo pueden hacer desde lejos por vía internet. Ahora, eso sí, piensen que la reserva de plazas es ahora cuando deben hacerla. ¿Por qué? Porque las plazas son limitadas y si quieren venir presencialmente se pueden encontrar con que ya no hay espacio para ustedes. Nos vamos ahora sí a publicidad. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. El sábado a las 12 en Cibeles, esa manifestación de la sociedad civil para decirle a Sánchez, basta ya y márchate, si puede ser, márchate. Vamos a ver si llegamos a un cierto consenso de las fuerzas políticas de centro-derecha, dejan de tirarse los trastos a la cabeza, dejan de estar obsesionados por diferenciarse los unos de los otros y entienden que los españoles lo que queremos prioritariamente es recuperar nuestra senda de bienestar económico, que la hemos perdido. Queremos empleos, queremos menos inflación, queremos medidas serias, queremos un gobierno que no conspire contra el orden establecido, que no haga favores a los que odian a España. Eso es lo que se va a dilucidar con nuestra presencia el sábado a las 12 de la mañana en Cibeles. Bueno, 17 minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Y hoy lo vamos a hacer con dos invitados que les presento a continuación. Don Julián Salcedo. Buenas tardes, Javier. Que es doctor en Economía y además secretario del Club Liberal Español. Así es. Hoy hacen pleno en el Club Liberal Español. Eso parece. Nuestro segundo invitado es don Carlos Entrena, que además de reconocido jurista, es presidente del Club Liberal Español. Precisamente. Hoy los liberales podéis ganar a cualquier cosa que pongáis. Vamos a hacer una votación y ganamos. Sí. Alguna vez tiene que ser. Alguna vez. Viva la ironía, que no nos falte la ironía. Yo no sé si tenía una pizca de ironía o no, lo dicho hoy por Sánchez, después de esa cumbre hispano-francesa en la que el pobre Macron se debe haber llevado la impresión de que había visitado las grabaciones de una película de Almodóvar, porque ha visto al presidente de la General
Generalitat Catalana, un tío muy raro que se ha acercado y le ha dicho: nosotros queremos ser un socio europeo de Francia, que ha huido cuando ponían los himnos, cosa que en Francia se lleva fatal, que, bueno, que ha hecho cosas alternativamente y que los servicios de información del presidente de la República Francesa seguro que le han contado que había representantes muy significados del partido de ese tío raro aragonés en las calles gritando autodeterminación y tal, y que, en fin, que la cosa estaba un poco rara. Tampoco los franceses han sido nunca de fiar, porque el periódico Le Monde hoy le publicaba un artículo precisamente a Pere Aragonés que era un canto a la autodeterminación, cosa que aquí, por respeto, los periódicos no hubieran hecho del movimiento Corso, por ejemplo, así que llegaba a Macron. Bien, dicho esto, lo que nos importa, ¿qué reflexión está en la cosa de Pedro Sánchez? Pues agradecerle a Aragonés que haya asistido a la reunión. Vean. La Constitución española es una Constitución democrática y en esa Constitución se reconoce el derecho a la manifestación pacífica en defensa de unos ideales, de cualquiera, incluso de ideales que van en contra de la Constitución, como ha sucedido hoy en la ciudad de Barcelona. Bueno, dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario, que entre lo que ha sucedido hoy, jueves, y lo que va a suceder en Madrid el sábado, es donde se encuentra la amplia mayoría de este país, tanto en Cataluña como en España, que es en la defensa de una España unida en su diversidad. Sobre la presencia del presidente aragonés en la recepción que hemos hecho al presidente Macron, yo lo agradezco. Por cierto, le diré que en otras cumbres bilaterales, en otras partes de España, en otras regiones, no hemos ni contado con el presidente autonómico, su presencia, me refiero, a la hora de recibir a otros mandatarios. No sé a quién debe referirse, quizás en alguna cosa, me imagino que el dardo va, me imagino que hacia la presidenta madrileña, pero no me consta a mí esa ausencia de presidentes económicos. Sin embargo, sí me consta que hay uno, el de Galicia, Alfonso Rueda, que se ha quejado de que, oiga, han invitado a Aragonés a la cumbre cuando se han celebrado cumbres con Portugal en territorio de Galicia. A mí no me han invitado nunca los señores de la Moncloa. Bueno, don Julián, ¿qué te parece lo dicho por Sánchez? Bueno, pues lo primero que me parece es que efectivamente el derecho de reunión y manifestación está perfectamente recogido en la Constitución española, pero lo que no está recogido es el derecho a la autodeterminación, que es lo que estaban pidiendo esta mañana tanto Pere Aragonés como el señor Junqueras, ¿no? Entonces, bueno, pues seguirán pidiéndolo, pero no está reconocido en la Constitución, por tanto, ellos deberían de saber y el presidente debería comunicarle en algún momento que esto no es posible con esta versión de la Constitución española, habría que modificarla, ya saben cuál es el camino. Sí, y luego ha hecho una cosa bastante sucia, que es comparar lo que sucedía en Cataluña en esa manifestación, por cierto, muy poco exitosa, dice la Guardia Urbana de Barcelona, que 6.500 personas, compararla con lo que está por llegar el día sábado 21 de enero, esto que les hablaba yo antes, que es una convocatoria de la sociedad civil, de un montón de organizaciones de la sociedad civil. Él dice de la derecha contra mi gobierno. Bueno, mire usted, contra su gobierno no, contra usted y las ideas que ha traído. Don Carlos. Pues sí, efectivamente. Esto de comparar es, aparte de ser de muy mala educación, lo hace muy mal, ¿no? Porque comparar una manifestación delante de Oriol Junqueras y su Esquerra, el grupo de Esquerra, que estaba fuera, porque otra parte estaba dentro, con Aragonés. Comparar las manifestaciones no tiene ningún sentido, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver la manifestación de esta gente que quiere la autodeterminación, la amnistía, después de la derogación de la sedición, después de los indultos? Estos quieren, insisten y además muy poca gente, porque según he oído han debido ir 6.000 o 7.000 personas a esta manifestación. Creo que bastantes menos, por lo que vamos, ha sido un fracaso de convocatoria. Y sin embargo la del sábado aquí va a ser una gran convocatoria, y va a haber una gran asistencia porque además es necesario, porque los españoles estamos ya cansados de tanta mentira y de tanta infracción jurídica, tanto ataque a la Constitución, a las instituciones. Hay ya relaciones de
los ataques. La ley del solo sí es sí. Solo sí es sí, todo es un mare magnum para cambiar lo que sea en contra de lo que es el sentimiento del pueblo español, ¿no? Que, como decías al principio, lo que pretende es vivir con seguridad jurídica en un Estado de Derecho, que haya un crecimiento y que nuestros hijos y nietos pues, puedan crecer con seguridad y se puedan quedar aquí a trabajar, que tengan algún futuro. Pero no, están dispuestos a romper los esquemas jurídicos que nos han traído la democracia, romper las instituciones, controlarlas. ¿Para qué? Para tener más poder y llevarnos al guano, para llevarnos a la ruina. Pues eso parece. Eso parece, desde luego. Bueno, el presidente español, Pedro Sánchez, tiene tal afición por el Falcon que ahora estoy en Davos, ahora vuelvo de Davos, me voy a Barcelona, hago la cumbre con Macron, le cuento, en fin, lo satisfecho que estoy de la pacificación catalana. Ahí ha pinchado un poco en hueso, pero bueno, bien. Y entre una cosa y la otra, dice que hizo parar el coche oficial al ver a unos mayores jugando a la petanca en Coslada, Madrid. Bueno, eso no se lo cree ni el caso a la manteca. Estos eran todos del PSOE, como por otra parte pues cabía esperar, pero él se paró para compartir con ellos lo generoso que ha sido con el incremento de las pensiones. Véanlo, porque las imágenes de Sánchez con la bola de la petanca no tienen parangón. Bueno, ahí lo tienen. Habla el presidente del gobierno de que me ha dicho Antonio, ya saben que Antonio es, no se sabe quién es Antonio, ¿verdad? Algún militante socialista. Fíjese que, si no porque le acompañaba el alcalde, a esta cosa tan improvisada que dice que se paró porque vio a los ancianos, quiso departir con ellos, ¿no? Pues si estaba el alcalde esperándote, macho, ¿qué estás contando? Vean el vídeo. El presidente del gobierno, en su intento de ganar las elecciones en las calles con los ciudadanos mostrándose cercano, parece estar haciendo el ridículo. A la vuelta de su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, hizo una parada en Coslada para jugar a la petanca. Sánchez se graba jugando a la petanca con pensionistas que en realidad son cargos del PSOE. Él está orgulloso de haber revalorizado las pensiones conforme al IPC y de sus acciones a pie de calle. Y esto va a significar que una pensión media vaya a tener un aumento mensual de en torno a 105 euros, es decir, estamos hablando de 1.500 euros más al año para un jubilado o jubilada de una pensión media. Como me decía Antonio, uno de los pensionistas con los que he jugado a la petanca, eso significa una tercera paga extra a los jubilados de nuestro país. Pero le han pillado. Repasemos con quién aparece. Joaquín López, secretario de Acción Electoral y exconcejal en el Ayuntamiento. Además, padre de Iván López Marina, actual concejal de Educación y Deportes. También aparece Antonio Vicente, militante del PSOE durante toda su vida. Juan Santos, secretario de Política Municipal. José Ventura, secretario de Administración y padre de José Sousa, actual segundo teniente de alcalde y concejal de Política Territorial del Ayuntamiento. Y por último, Ángel Viveros, actual alcalde de Coslada. No es la primera vez que alardea de su simpatía con los ciudadanos, de su cercanía o de su disposición de escuchar a los vecinos españoles. Ya ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando Sánchez abrió las puertas de la Moncloa a un grupo de 50 ciudadanos. El gobierno tildó el acto como un formato inédito. Querían que los vecinos fuesen quienes hablaran y compartiesen sus percepciones, pues entre esas 50 personas se encontraban miembros del Partido Socialista de Cataluña, representantes del Partido de Castilla-La Mancha y de Madrid. En cambio, en su visita a La Palma tras la erupción del volcán, cuando tuvo la mejor oportunidad para estar con los damnificados, escucharles y apoyarles, se dedicó a hacerse fotos y pasearse por las calles. Las distintas estrategias que siguen para ganarse al público no funcionan. Sánchez no gana a pie de calle. Don Julián, esto es una payasada, pero con todas las de la ley, ¿eh? Bueno, lo primero que hemos visto en las imágenes es que no juega a la petanca nunca, no sabe tirar la bola, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cuanto a lo serio, tenemos que decir una cosa. La primera de ellas es que, estando muy bien, como lo está, una subida muy necesaria de las pensiones del 8,5%, la realidad es que eso va a poner en peligro la estabilidad, o está poniendo ya en peligro la estabilidad ya muy deteriorada del sistema español de pensiones, y además va a incrementar el gasto público de una forma notable, con un déficit también que tenemos muy significativo, porque es un gasto estructural, se va a consolidar para siempre. O sea, por tanto, esto no es una coyuntura que intenta sacar a alguien de una situación difícil. No, esto se consolida como gasto público
por los tiempos de los tiempos. Y España yo creo que no está en esas circunstancias. Claro, tampoco les dice a los jubilados otra cosa, ¿verdad? Y es que esta subida pequeña en cuantía, habla de 105 euros como media, es una subida bruta. Cuando les apliquen las retenciones que le corresponden, por eso que se llama el salto de escala en la base de cotización al IRPF, pues encontrarán que esos 105 euros a lo mejor se han convertido en 86 o en 42, ¿no? Si se dice hay que decirlo todo, lo bueno y lo malo, sí. ¿Verdad? Don Carlos. Pues sí, es una actitud más, es una pose más de Sánchez que realmente, pues como no puede salir a la calle, porque si saliera a la calle normalmente, irse al cine a tomar un café, en fin, como hace una persona normal que se atreve a salir a la calle, no puede, pues le montan esta especie de pequeño show con amigos y correligionarios, simplemente pues para demostrar eso, o engañar. Sí, sí, que es una persona afable, que es una persona cerca de los ciudadanos. Pero no, esto forma parte de la campaña electoral y nos tendremos que ir acostumbrando a este tipo de actos trucados. Sí, pues porque es así, vamos. Bueno, una precisión sobre las pensiones. Hoy se ha visto Sánchez con Macron. Oportunidad para intercambiar conocimientos. Los jubilados franceses llegan a la edad a los 60 años. Precisamente hoy se han manifestado, lo hemos comentado antes, contra el proyecto de Macron de subirlo hasta 64. En España estamos ya por encima de los 65, camino de los 67. Así es que lo digo porque también podíamos hablar no solo del aumentito, de la paguita, sino de las condiciones estructurales de la condición de pensionista. Pero bueno, a lo que vamos. El afán de este tipo de actos, de presentarse como el afable y no arrogante, pues le va muy mal. Tanto es así que cuando Moncloa pues lleva al presidente a Coslada a jugar a la petanca con unos que le están esperando, ni siquiera convocan a la prensa para ir allí, ver a ver qué dice, cómo va la cosa y tal. No, esto no. Es decir, que son vídeos semiclandestinos los que graban allí con un móvil para presentar esta cosa que quiera decir Sánchez hoy de las pensiones y mañana de cualquier otra cosa. Vean. La campaña de proximidad con el pueblo no funciona. Abucheado allá donde pasa, el equipo de comunicación de Sánchez ha dicho basta. Y ahora apuesta por escoger a personas cercanas al partido para mostrar a los españoles que el presidente es querido por los ciudadanos de a pie. De hecho, su equipo insiste en acercar al presidente a entornos donde apenas hay gente, sin convocar a la prensa ni poniéndolo en la agenda y con el uso de un teléfono móvil para que sea todo mucho más casual. El caso es que Sánchez no ha sido bien recibido en ninguna comunidad desde que es presidente del gobierno. Esto sucedía en 2018, justo en el Día de la Hispanidad. También en el Día de la Constitución de ese mismo año. Y lo mismo le ha pasado con agricultores y con sanitarios. Y mientras tanto, él y su gabinete actúan como si nada. Bueno, don Carlos entrena, ya lo ve. Bueno, pues es lo que estamos diciendo. Como él no se siente querido, pues nos castiga a los ciudadanos, subiendo los impuestos, gastando de una forma derrochadora, hipotecándonos para el futuro, porque la deuda pública que ya tenemos en España es enorme, me parece que es 1,5 billones de euros y subiendo, que representa pues el 120% del PIB. A ver, eso, ¿quién lo paga? Porque nosotros no nos va a dar tiempo a pagarlo, ¿eh? Y los pensionistas de ahora no van a tener tiempo a ayudar con su labor y su trabajo. Esto lo tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, pero si es que esto es un agravio generacional, intergeneracional. Si España no tiene tanto dinero como para gastar en la estructura del Estado, en las estructuras de las comunidades autónomas, en pensiones, en los niveles que hay de gasto de todo orden, oye, pues lo primero que hay que hacer es ajustarse. Hay que vivir, cada uno de nosotros vivimos con arreglo a nuestras posibilidades. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, porque si no se aplica la teoría de Buchanan, aquello de la compra del voto.
cualquier cosa que esta subida de pensiones de una forma grande, necesaria, pero bueno, probablemente lo necesiten más aquellos que perciben menos que otras personas. En fin, es muy difícil decir, hacer algún tipo de crítica en relación a la subida de las pensiones, y por eso él busca esos millones de votos, y busca los millones de votos de los funcionarios, y busca los millones de votos de tantos empleados públicos que está incorporando a la administración. Pero claro, eso no es forma de gestionar, eso es llevar a un país a la ruina. Julián Salceda. Bueno, dice la propaganda del PSOE para estas próximas elecciones que son el gobierno de la gente, ¿no? Bueno, la gente era la que estaba en las imágenes, ¿verdad? La gente se manifiesta con libertad y se expresa su opinión. Respecto a lo que decía Carlos Entrena, tengo que decir que algunos economistas que están muy próximos a las ideologías populistas defienden que la deuda es perpetua. Esto significa que no se va a pagar nunca, ¿no? Esto no casa de ninguna manera, habrá que pagarla. Y pero los intereses sí. Claro. Como mínimo. Sí, como mínimo. La deuda perpetua hasta que te intervienen, como le pasó hace 13 años Evidentemente. a Grecia, 2 veces. Evidentemente. O sea, y los tipos de interés, si haces un breve cálculo, pues pasarán de 20.000 a 50.000. Si... Efectivamente, así es. Y además es una deuda creciente, cada vez más, con unos tipos de interés crecientes. Y claro, estábamos acostumbrados a que el Banco Central Europeo compraba toda la deuda de todos los estados, en concreto en el Estado español, ¿no? En el momento que ya el Banco Central lo que dice es que está eufemísticamente reduciendo su balance, es decir, dejando de comprar, lo que va a ocurrir es que tendremos que salir al mercado a financiarnos. Cuando salgamos a financiarnos al mercado, nos van a aplicar los tipos más la prima de riesgo. Bueno, yo he dicho aquí, y tengo que rectificar, he dicho aquí alguna vez que la izquierda ha entendido mejor la circunstancia que la derecha, y que la izquierda se pelea menos sobre cosas importantes como la ley del solo sí es sí. Bueno, les incomodará más o les incomodará menos, pero muestran cierta unidad y no se tiran los trastos a la cabeza como hace el centro derecha español. Pero bueno, en cualquier caso hoy rectifico un poquito, porque hoy hemos podido ver cómo Podemos en Castilla-La Mancha ha pedido a las Cortes de esa autonomía que investiguen el patrimonio de José Bono. Todo esto arranca, lo contamos aquí, por la compra de 5 pisos a través de un intermediario que a la vez era proveedor del Ministerio de Defensa cuando Bono era ministro de Defensa y que fue condenado por corrupción. El intermediario fue condenado porque corrompía a algunos militares para que sus productos fueran seleccionados y tal. Bueno, la cuestión es que esto abre un escenario en el que Podemos también parece que juega esto de querer distanciarse, por lo menos en algunas comunidades. En esa comunidad, en la de Castilla-La Mancha, pues fíjate tú, si es que le dieron los de Podemos el gobierno a Emiliano García Paje, o no se acuerdan de eso, porque si no, no gobernaría, hubiera gobernado Cospedal, y luego renovó y volvieron a apoyarle los de Podemos. Así es que la dependencia... pues cuando llegan elecciones también parece que en la izquierda se reabren las heridas, ¿no? En cualquier caso, bueno, lo mismo da. Bueno, él, por lo que sabemos, y es público, ha dedicado por entero toda su vida a la política hasta el año 2011. Su única actividad ha sido política. Por tanto, yo creo que, ya sé que la ironía no funciona muy bien ni en televisión ni en radio, pero se ve que en estos 11 años ha tenido unas ideas clarividentes y su actividad empresarial le ha permitido una hípica, una fortuna, ¿no? Y luego algo que he leído en las redes sociales, no digo yo que me lo crea, pero hay mucha gente que dice que Bono trabaja mucho en Marruecos, hay mucha gente que dice que Bono, incluso que Felipe González, tienen nacionalidad dominicana al tiempo que española. En fin, bueno, eso el tiempo nos lo dirá. No hay que hacer especulaciones, pero tal como lo puedo ver yo, lo pueden ver ustedes si lo buscan y tienen interés por ello. Vamos a ir al angustioso asunto de lo que está pasando entre el Gobierno central y Castilla-León. ¿Por qué? Bueno, pues porque continúa este culebrón a voluntad de la izquierda que ha conseguido, les ha puesto el capote y han entrado tanto el PP como Vox a una cosa verdaderamente absurda, con requerimientos cruzados, con exigencias absolutamente imposibles de cumplir,
que vamos a tratar de entender. En primer lugar, dice Vox hoy que si han dado la imagen, la rectifican, pero que ellos no han dicho nunca nada de romper el gobierno de Castilla y León. Lo dice Iván Espinosa de Los Monteros. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que nos estemos planteando romper el gobierno. Estamos todavía esperando a que aquello que se acordó entre el Partido Popular y Vox, aquello que se acordó en una junta de gobierno del gobierno de Castilla y León, aquello que se anunció en una rueda de prensa conjunta entre un vicepresidente del gobierno de Vox y un consejero, en este caso el portavoz del Partido Popular o del gobierno que pertenece al Partido Popular, aquello que se anunció, digo, la semana pasada, aquello sobre lo que se hizo una rueda de prensa y además una nota de prensa por escrito que yo exhibí aquí el otro día en nuestra rueda de prensa, pues que aquello se plasme en aquello que se indica en un escrito que se podrá llamar protocolo, se podrá llamar instrucción, se podrá llamar orden escrita, me da igual. Pues a ver, yo sí oí a Ignacio Garriga y sí oí a Iván Espinosa decir que, bueno, oiga, pues si lo que quieren es romper, pues romperemos, ¿no? Pero con una cierta desafección preocupante, porque cuando uno llega a un acuerdo, pues se debe a sus electores. ¿Y sus electores qué querían? Pues que no gobernase la izquierda en Castilla y León. Pues ese es el bien mayor. Lo demás tiene que estar al servicio de eso, aunque no te guste, aunque no te guste. Y luego está el asunto legal, el asunto de los requerimientos que envía el gobierno a un protocolo que no se ha aplicado, que eso es la sinrazón que espero nuestros invitados nos ayuden a entender. Hoy lo expresaba, bueno, y ya de expresarse, lo intentaba contar Isabel Rodríguez, con mucha autoridad, pero con poca razón. Un requerimiento no se puede inadmitir, se puede contestar o no contestar. Yo espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones se hagan cargo de dar respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y por tanto respondan e incluso aclaren, porque todavía en el día de hoy he escuchado distintas versiones, que realmente lo que se acordó ahora ya no es un protocolo, ahora es una instrucción. Bueno, esto viene a cuento, ya lo saben ustedes, de que en la Junta de Castilla y León, cuando han recibido el requerimiento del Gobierno central, han dicho, oiga, si el protocolo no existe, ¿cómo vamos a contestar esto? Y han decidido pues no admitirlo o inadmitirlo, como prefieran. Bueno, yo creo que no admitirlo no tiene sentido en este caso. Es muy grave esto del requerimiento. Están inflando, el Gobierno Sánchez está hinchando un globo de algo, está haciendo un tsunami de una marejadita de nada. Porque este requerimiento, a mí me recuerda el requerimiento que le hizo Rajoy al Puigdemont, cuando después, cuando el 1 con motivo del referéndum, del 1 de octubre del 17, con posterioridad se le hizo ya aquel requerimiento que iba como que anunciando el 155, la aplicación del 155 para la suspensión de la autonomía. Bueno, pues estos del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que están ahí en el gobierno, no creo yo que lleguen a pensar esto, pero es un procedimiento que a ellos les gusta mucho, es amenazar constantemente y demostrarle a aquel que no está dentro de su línea ideológica en que le pueden ocurrir grandes males. No tiene ninguna razón, porque lo que ha ocurrido realmente es, si el protocolo no lo han llegado a modificar o si lo han modificado, no, es un tema menor. Es como aquellos matrimonios que se divorcian por cualquier circunstancia, ¿no? Porque la sopa está fría o la sopa está muy caliente. Hay que tener un poco de aguante. Me refiero ahora al gobierno de coalición de Castilla y León. Hay que tener un poco de más aguante. Julián. Bueno, sin contradecir ni muchísimo menos a Carlos Entrena, que es además un ilustre jurista, yo también soy abogado, por tanto algo me voy a permitir, ¿verdad? Un requerimiento es un acto administrativo, por tanto tiene que estar perfectamente recogido en el derecho administrativo y debe de especificar varias cosas. Primero, a quién se dirige. En segundo lugar, cuál es lo que motiva el acto administrativo. Y en tercer lugar, lo que debe establecer cuáles son los cauces y, en su caso,
las medidas en caso de incumplimiento o de no atención al requerimiento. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no, Carlos? Sí, entonces, claro, es que no hemos conocido el texto del requerimiento, pero hasta donde yo conozco, yo no le veo recogido entre los requerimientos que recoge el derecho administrativo, ¿no? No, pero bueno, entre administraciones públicas se dirigen requerimientos. Dígame usted a qué se refiere este documento, esto que están hablando, que tienen intención de hacer. El Gobierno tiene facultad para dirigirse a una comunidad autónoma y pedirle una aclaración. Es eso. Sí. Es un requerimiento. Hombre, inadmitirlo, decir que diga Castilla y León esto no lo admito y lo rechazo, pues no tiene ningún sentido. Le tiene que contestar al requerimiento diciendo en este momento no hay ningún documento, se está elaborando esto en este sentido. Sin más, no hay que llegar al enfrentamiento, porque esto no es un requerimiento notarial que dice un señor que recibe al notario o el portero, no sé qué, y que se le entrega el requerimiento, lo rechazo, tal, que me lo manden por correo certificado con acuse de recibo. No es eso. Esto es un requerimiento administrativo y se puede plantear entre administraciones, incluso con aquello que están elaborando y preparando. Claro, tiene razón. Ahora está muy bien puntualizado, por supuesto, ¿no? Claro, la palabra requerimiento tiene dos acepciones. La acepción vulgar, la que utilizamos cualquiera de nosotros, y la que se maneja como acto administrativo. Entonces, en este sentido, ese requerimiento sería equivalente a una solicitud de información. Y bien, como dice don Carlos, pues estoy completamente de acuerdo en que inadmitirlo es una expresión inadecuada. Acuso recibo. Y en todo caso, le digo, no procede ningún tipo de contestación porque no ha lugar, ¿no? No, acuso recibo y no se contesta. Claro. Y no se contesta, pero por silencio negativo te pueden volver a requerir otra vez. En fin, pero vamos, que no va a ningún sitio. Vamos a escuchar lo dicho por el portavoz del Gobierno de Castilla y León en esos términos. Por cierto, qué mal se explican los políticos en Castilla y León, ¿eh? Es una cosa bastante preocupante. El papel que tenemos que respetar es el de los profesionales sanitarios. Yo, desde este foro, no debo decir a cada profesional sanitario en cada ámbito cómo debe actuar y cuál es la situación. Lógicamente, yo creo que el presidente de la Junta de Castilla y León, en la declaración institucional, sí que dejó muy claro que cualquier actuación en este ámbito tenía que ser voluntaria y solicitada por parte de la madre y, lógicamente, aceptada por parte de los profesionales en el contexto de lo que es el ámbito de esa prestación sanitaria y que en ningún caso esto puede suponer ninguna coacción hacia la mujer. Bueno, esto ha quedado claro desde el minuto cero, que era voluntario y que no suponía ninguna coacción. Pero, hombre, si estamos hablando de que están haciendo un protocolo, el protocolo, tratándose de lo que se trata, tendrá que ordenar el tratamiento que los sanitarios deben dar a las embarazadas en ese territorio. O sea, vamos a ver, bueno, qué nervioso me pongo. O de posibilidades, ¿no? Porque parece ser que lo que le estaban ofreciendo o pretendían incluir en la reforma del protocolo es la posibilidad de que cualquier embarazada vaya o no vaya a abortar, tal. Se puede hacer una ecografía, pues a mí me parece muy bien. Una ecografía o escuchar el latido. O escuchar el latido. Pues muy bien, pues quiero, no quiero si y tal. Y tal, o no quiere. Si quiere, voluntariamente. Además es que como la comunidad de Castilla-León va a obligar a una señora y ahora va a oír el latido del feto que tiene usted en la tripa. ¿Cómo? Es que es absurdo. Es absurdo. No, es que ni se plantea. La verdad es que al gobierno Sánchez le ha venido todo esto muy bien. Claro. Ha venido de cine, porque los ha puesto completamente enfrentados a Partido Popular y Vox. No sé si llegarán, espero que no, a una ruptura, sería de lo más ridículo, pero desde luego hemos visto que no están a gusto los unos con los otros, ni los otros con los unos. Y llegará el momento electoral. Y la obsesión por la diferencia que hoy practican y que está completamente fuera del guión, porque eso, pues hombre, hasta que llegaron a la Moncloa estos señores de PSOE y de Unidas Podemos, puede que tuviera sentido, pero ahora lo que queremos los españoles del PP y de Vox es que desalojen y volvamos a elaborar cosas positivas y buenas para nuestro futuro. Y ellos siguen raca que raca y raca que raca.
Ayer era el nuevo, Borja Semper, el que, bueno, pues también hacía un poco el gallito, que el ni sí ni no, pero que era, en fin, la incomodidad, todas estas cosas, ¿no? Y hoy era el propio Santiago Abascal, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, como saben porque lo hemos contado antes, contra la rebaja de la malversación y la desaparición de la sedición. También aprovechaban pues para establecer sus distancias. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha pactado con el Partido Socialista el reparto del Consejo General del Poder Judicial, su desbloqueo, y por lo tanto ha entregado al Partido Socialista el Tribunal Constitucional, igual que el Tribunal de Cuentas. Además ha dicho que el señor Griñán, condenado por gravísimos delitos de corrupción, no debe entrar en prisión, y además quiere repartirse España con el Partido Socialista aplicando un cordón sanitario a Vox e impidiendo el pacto con nosotros, con lo cual no sé quién es el chollo para el Partido Socialista ni quién es el que de verdad tiene voluntad de pactar con el Partido Socialista, pero parece que es el PP. Bueno, pues hala, ya establezcamos las diferencias y no trabajemos el territorio común. Así vamos bien, vamos bien. No, pero si además es que el mensaje lo tiene muy sencillo, tanto Vox como el Partido Popular, sin criticarse el uno al otro, hay que criticar a Sánchez, que es al que hay que desalojar. A Sánchez porque está en contra de la Constitución, porque está haciendo todo tipo de tropelías en relación a las instituciones que constitucionalmente son órganos constitucionales por su naturaleza independientes, porque hay unos consensos constitucionales superiores a una mayoría ordinaria en el Parlamento. Que hay que respetar la división de poderes, que hay que respetar a los jueces. ¿Cómo se puede presentar Sánchez en la Unión Europea diciendo que los jueces en España son unos asaltantes con toga de la democracia? Es que, bueno, es que ahí es donde hay que atacar, ahí es donde hay que atacar. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una facultad que tienen nuestros representantes políticos, los que están en el Parlamento, de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una decisión del Gobierno. Lo han hecho y ahora lo que hay que esperar es que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Si a mí me preguntas, yo tendría que decir que sí que creo también que es manifiestamente inconstitucional, pero será el Tribunal Constitucional el que lo decida. El nuevo, además, será el nuevo, con el cancerbero Cándido Conde Pumpido, que ha ido ahí a lo que ha ido, a evitarle unas noches de insomnio al presidente del Gobierno. Por cierto, hay una obsesión, hoy aprovechando que está aquí don Carlos Entrenan, le quiero consultar. Hay una vieja obsesión de Alberto Núñez Feijóo, que empezó cuando era presidente de la Xunta de Galicia y que aún hoy la repite así que puede. La obsesión es pactar con el Partido Socialista que gobierne, tras unas elecciones, la lista más votada. Y yo quiero matizar, y a lo mejor meto la pata. Yo creo que eso es inconstitucional, que lo que prevé nuestro sistema político no es que gobierne la lista más votada, no sea que esto vaya a ser otro pacto como el del Consejo del Poder Judicial para repartirse la tostada sin tener en cuenta la ley y sin tener en cuenta a los demás. No, aquí quien gobierna es el que tiene el número de representantes que da la mayoría absoluta, cosa bien distinta. Y para que fuera lo que dice Feijóo, que puede que sea razonable, no entro en eso, pero para que eso sea verdad, requiere una reforma de la Constitución. Bueno, yo lo que creo es que lo que pretende es un pacto oscuro, de cenáculo. No, transparente, pero un pacto entre los dos grandes partidos. Es decir, bueno, cuando tú tengas más votos que yo, vas a gobernar tú, cuando yo tenga más que tú, pues me toca a mí. Que nos respeta, por supuesto, las mayorías que establece la Constitución pues, para la elección del presidente de gobierno, por ejemplo, la cosa más sencilla, ¿no? Pues será por mayoría de votos. Bueno, lo pueden hacer ese. No sería inconstitucional, pero iría en contra del espíritu de la Constitución, que el espíritu de la Constitución es que rija la mayoría democrática del Parlamento. Pero lo pueden pactar por fuera y luego se apoyan. Y dice, oye, como tú tienes 10 votos más que yo, 10 parlamentarios, 10 congresistas más que yo, pues ahora me toca a mí. Unos se abstienen y otros me apoyan. Es decir, ciertamente no tiene respaldo legal, sería un pacto entre partidos políticos, por supuesto que pueden adoptar libremente y, por ejemplo, lo que sí hay que decir que cuando las leyes así lo contemplan, lo dicen expresamente, por ejemplo, en la administración local, en los ayuntamientos, en caso de que no haya una mayoría suficiente,
está automáticamente arreglado de que pasará a obtener la alcaldía la lista más votada. Sí, sí, es explícito. Pues sí, en un determinado momento, cuando ya ha fracasado una elección o dos, no sé, tal, pues entonces la lista más votada, claro. Ya está. Aquí querrían respetar esa idea de la lista más votada, pero en el Parlamento, para la elección del presidente, pues tendría que abstenerse, el otro grupo votar incluso a favor. Claro. Pero vamos, me parece a mí muy complicado que eso pueda llegar a... Me parece que sí. En fin. No tenemos tiempo para más, así es que os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia aquí, vuestras opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares, pero ojo, eso tiene premio. Después de la publicidad, ustedes y un servidor y Marina Álvarez nos encontramos y hacemos el día en 30 minutos. Ha terminado, el día en 30 minutos. Ha terminado la cumbre hispano-francesa. Estaba deseoso de contárselo. Y resulta que Macron, al marcharse de España, del vecino del sur, para un francés, ha descubierto que no está en el país que venció al ejército de Napoleón, sino que está en mitad de una película de Almodóvar. Eso es lo que parece, porque Macron ha visto hoy como el presidente de una autonomía española se marchaba de un acto conjunto hispano-francés, una reunión bilateral, cuando sonaba el himno tanto de España como de Francia. Macron ha visto en el saludo aragonés como este aprovechaba la cortesía del protocolo para dejarle claro que es que Cataluña tiene la voluntad de ser un país miembro de la Unión Europea. Y es que los servicios de seguridad del Monsieur le Président de la République le habrán informado de que el mismo partido de aquel tío extraño aragonés estaba en las calles protagonizando pues una manifestación en favor de la autodeterminación. Y claro, con esas circunstancias lo que ha hecho Macron es marcharse a París lo antes posible. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Y esa protesta convocada a las puertas de la cumbre ha dejado hoy esa imagen de ruptura en el independentismo. Junts citó a sus bases por separado y afeó duramente a Esquerra la presencia de Aragonés junto a Pedro Sánchez. Las críticas a Oriol Junqueras, por su parte, no fueron menos contundentes. El presidente de Esquerra se vio obligado a abandonar la manifestación entre gritos de traidor, abucheos y silbidos. Los más radicales incluso le conminaron a volver a la cárcel. Se está celebrando la cumbre hispano-francesa en Barcelona. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron tienen la agenda repleta de actos en la sede elegida para este encuentro, el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El presidente de la Generalitat catalana ya lo avisó. Deben estar en la foto aunque no apoyen la cumbre. Por eso ha saludado a los presidentes y antes de los himnos nacionales se ha marchado. Y desde muy temprano se ha producido en torno al museo una manifestación, convocada tanto por entidades independentistas como partidos políticos para apoyar el proceso, encontrar la independencia y protestar contra el encuentro. Avui certifiquem que la bretolada d'en Pedro Sánchez dient que s'havia acabat el procés, la ciutadania de Catalunya li ha contestat i li ha dit que no s'ha acabat el procés i no ens aturarem fins que Catalunya sigui una república independent, lliure, de progrés y de libertad. Dentro del independentismo existe una fractura. No está gustando las relaciones que hay con el gobierno. Oriol Junqueras se ha presentado a la manifestación y no ha sido agradable. Ha sido recibido con silbidos y gritos de traidor. Su presencia iba a suponer tensión, ya que cuando confirmaron que iban a asistir a la cita institucional no hizo mucha gracia al resto de ciudadanos independentistas y a su vez iban a estar en las calles junto a la manifestación, reivindicando su misión. Perquè volem deixar ben clar al govern espanyol i en especial al president del govern espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que l'independentisme és ben viu. A su salida de las protestas, Junqueras también ha sido muy increpado y podría haber sido la causa de su marcha, pero desde su partido han asegurado que no ha sido a consecuencia de los increpadores, sino porque ya tenía un compromiso agendado para una hora más tarde. La realidad es que existen discrepancias entre los partidos catalanes y quieren luchar por algo que se espera que no ocurra y no solo por ser ilegal. Después de la cumbre, Pedro Sánchez abordaba los temas de actualidad política y se permitía dos licencias. La primera, comparar la manifestación de los independentistas y redentos que le querían reprochar que el proceso todavía continúa, aunque él diga que no, con la manifestación que tendrá lugar el sábado, día 21, en Madrid contra el gobierno Sánchez, convocada por la sociedad civil. Bueno, este es un acto de la derecha contra su gobierno, según Sánchez.
Y, en segundo lugar, Sánchez ha querido también dejar claro que agradecía a Pere Aragonés su infausto presencia en la cumbre de esta mañana. Según Sánchez, además, eso contrasta con la actitud de algunos otros presidentes autonómicos que no quieren ir a este tipo de cosas. No ha dicho quién. La Constitución española es una Constitución democrática y en esa Constitución se reconoce el derecho a la manifestación, incluso de ideales que van en contra de la Constitución. Bueno, dentro de unos días va a haber también otra manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario. Sobre la presencia del presidente Aragonés, yo lo agradezco. Por cierto, le diré que en otras cumbres bilaterales, en otras partes de España, en otras regiones, no hemos ni contado con el presidente autonómico. Y mientras Macron comparecía hoy ante los periodistas en Barcelona, Francia era un hervidero contra su reforma de las pensiones. Más de 200 manifestaciones han tenido lugar hoy en distintas ciudades del país para protestar contra el retraso del año de jubilación a los 64 años. El país galo era hasta ahora el Estado europeo con una edad de jubilación más baja, en torno a los 62 años. El seguimiento de las huelgas afecta ya al sector del transporte, la educación y también a las refinerías. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de apretar, apretar? Bueno, pues siguen en lo mismo. Aragonés le ha dicho hoy a Macron que Cataluña quiere ser un socio europeo, el francés debe haberse quedado a cuadros, apenas ha podido articular aquello tan francés de l'olala, y además habrá visto Macron que cuando estaban a punto de sonar los himnos español y francés, Aragonés se marchaba. Aragonés se marchaba y Sánchez encima le agradece su asistencia a la cumbre. Es verdaderamente el colmo. En Francia esto se lleva muy mal, es un desaire muy fuerte. Otro desaire fuerte hemos visto hoy, pues el desaire de comprobar cómo alguien muy fanático puede encontrar a otro que todavía lo es más y le reprocha esto de traidor, traidor, preferimos que estés en la cárcel, que le han dicho hoy a Oriol Junqueras. Y la evidencia, pues que como solo dice la Guardia Urbana de Barcelona, se han reunido 6.500 personas en la manifestación, la evidencia está cantada. Esto del procés está en horas bajas, está de capa caída. Sus dirigentes están divididos y la verdad es que se hacen el loco sin querer tener en cuenta que solo 6.500 han estado ahí. Es más, como suele ocurrir con estas cosas, pues el nivel de fanatismo suele llevar al diván del psiquiatra y mientras uno abuchea al otro, la verdad es que nos dejan en mal lugar y al final acabarán divididos, lo cual pues no puede ser más que un final feliz si uno lo mira con óptica de no independentista catalán, eso está claro. Bueno, nuevo capítulo en el culebrón de Castilla y León. El gobierno regional inadmite el requerimiento de Moncloa porque asegura que no existe ningún cambio en la legislación vigente. Afirma, eso sí, que habrá avances en las prestaciones a mujeres embarazadas, pero que en ningún caso se podrá coaccionar a los sanitarios o a las pacientes. Yo creo que el presidente de la Junta de Castilla y León, en la declaración institucional, sí que dejó muy claro que cualquier actuación en este ámbito tenía que ser voluntaria y solicitada por parte de la madre y, lógicamente, aceptada por parte de los profesionales en el contexto de lo que es el ámbito de esa prestación sanitaria y que en ningún caso esto puede suponer ninguna coacción hacia la mujer. Y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insiste en que el Gobierno autonómico de Castilla y León no tiene más remedio que aceptar el requerimiento enviado por el Gobierno central y que no puede inadmitirlo, que es la primera versión dada por los portavoces del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Un requerimiento no se puede inadmitir, se puede contestar o no contestar. Yo espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones se hagan cargo de dar respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y por tanto respondan e incluso aclaren, porque todavía en el día de hoy he escuchado distintas versiones, que es realmente lo que se acordó. Ahora ya no es un protocolo, ahora es una instrucción. Y este asunto del aborto sigue amenazando la estabilidad del Gobierno de Castilla y León. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado hoy a Feijóo de confabular con Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha pactado con el Partido Socialista el reparto del Consejo General del Poder Judicial, su desbloqueo, y por lo tanto ha entregado
al Partido Socialista el Tribunal Constitucional, igual que el Tribunal de Cuentas. Además ha dicho que el señor Griñán, condenado por gravísimos delitos de corrupción, no debe entrar en prisión, y además quiere repartirse España con el Partido Socialista, aplicando un cordón sanitario a Vox e impidiendo el pacto con nosotros, con lo cual no sé quién es el chollo para el Partido Socialista ni quién es el que de verdad tiene voluntad de pactar con el Partido Socialista, pero parece que es el PP. La manifestación prevista para el próximo sábado a las 12 en Cibeles está tomando impulso. Sus promotores, que son organizaciones de la sociedad civil, quieren demostrar el descontento ciudadano por los movimientos de Sánchez para aliviar las condenas a los golpistas, por el asalto al Poder Judicial, por la ley del solo sí es sí. Y la verdad es que empiezan a llegar adhesiones de algunos políticos a título personal. La manifestación del sábado contra Pedro Sánchez coge fuerza. El asalto al Poder Judicial, la supresión del delito de sedición o la rebaja de la malversación son solo algunos motivos que han llevado a los españoles a manifestarse en contra del gobierno de Sánchez. Un descontento social enorme que trasciende a las fuerzas políticas. El único líder que ha confirmado su existencia es Santiago Abascal. En cambio, Alberto Núñez Feijóo no estará presente. De esta manera parece que el líder de los populares evita una foto con Abascal en plena crisis con Vox en Castilla y León, aunque fuentes del PP han asegurado que la Dirección Nacional sí tendrá presencia. Incluso han convocado a los afiliados para ello. El único que está descartado es Feijóo. Del mismo modo y siguiendo la línea de su líder, tampoco acudirán ni Isabel Díaz Ayuso ni Martínez Almeida. Por su parte, Ciudadanos también participará en esta manifestación. La primera en anunciar su presencia fue la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. A ella se ha sumado también Inés Arrimadas, algo que no ha sentado nada bien a Edmundo Val, que se opone completamente a la presencia de la Dirección Naranja en esta manifestación. Pero otros rostros conocidos que tendrán presencia en la manifestación son Cayetana Álvarez de Toledo, María San Gil y Rosa Díez. Si algo en lo que las tres coinciden es que hay que pasar de la resistencia a la ofensiva. En cualquier caso, se trata de una cita muy importante que nos espera a todos los españoles el próximo 21 de enero, con el objetivo de mostrar nuestro completo rechazo con el camino emprendido por el PSOE y defender la democracia española, las instituciones y los valores constitucionales. Y Vox ha presentado hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Penal que elimina la sedición y rebaja la malversación. La formación considera que se trata de un indulto encubierto para los independentistas. Santiago Abascal, acompañado por su secretario general Ignacio Garriga y otros primeros espada de la formación de Vox, han acudido esta mañana al Tribunal Constitucional para presentar el que será ya su segundo recurso contra el separatismo y en concreto con esa ley orgánica que se aprobó justo antes de las pasadas Navidades para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, aprovechando la transposición de unas directivas europeas. Estos han sido los motivos por los que presentan ahora este recurso. Porque esta reforma legal implica un indulto encubierto y un indulto, además, de carácter masivo, un indulto general. Acudimos al Tribunal Constitucional cumpliendo con nuestra obligación. No somos unos ingenuos ni queremos engañar a los españoles, porque este es el recurso número 46 de Vox, pero es el recurso número 2 de Vox en la era en la que Pedro Sánchez ya ha saltado el Tribunal Constitucional. Ante lo cual también les anunciamos que presentaremos la petición de recusación de varios de los magistrados por su especial vinculación con el Gobierno. Hoy, por cierto, la recién magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez, ha decidido apartarse de las deliberaciones y toma de decisiones sobre el recurso contra la ley catalana que permitía a la Generalitat eludir el cumplimiento de la sentencia del 25% de español en la escuela catalana. Requerida por dos asociaciones muy activas en el terreno del bilingüismo, que alegaban que ella había informado de esta ley cuando era vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, que es un órgano consultivo de la Generalitat, su advertencia era tan clara y tan directa que hoy la señora Laura Díez ha decidido quedarse al lado. Y entre cumbre y cumbre, Pedro Sánchez se dejó ver ayer en Coslada jugando a la petanca con un grupo de vecinos. Hoy sabemos que la mayoría de esos jubilados son militantes del PSOE y uno de ellos incluso es el alcalde de la localidad. Estos intentos de Pedro Sánchez de mostrarse como un presidente cercano, lo cierto es que no siempre le salen como querría. La campaña de proximidad con el pueblo no funciona. Abucheado allá donde pasa,
El equipo de comunicación de Sánchez ha dicho basta. Y ahora apuesta por escoger a personas cercanas al partido para mostrar a los españoles que el presidente es querido por los ciudadanos de a pie. De hecho, su equipo insiste en acercar al presidente a entornos donde apenas hay gente, sin convocar a la prensa ni poniéndolo en la agenda y con el uso de un teléfono móvil para que sea todo mucho más casual. El caso es que Sánchez no ha sido bien recibido en ninguna comunidad desde que es presidente del gobierno. Esto sucedía en 2018, justo en el Día de la Hispanidad. También en el Día de la Constitución de ese mismo año. Y lo mismo le ha pasado con agricultores y con sanitarios. Y mientras tanto, él y su gabinete actúan como si nada. Y además Moncloa rechaza pactar con Génova el decreto anticrisis que llegará al Congreso la semana que viene. La ministra Montero ha remitido al PP al Grupo Socialista para tratar este asunto. El Partido Popular ha tendido la mano al Gobierno para llegar a un acuerdo en la votación de los próximos días. Nunca un Gobierno había sido tan rápido, o este Gobierno había sido tan rápido en decirle un no al PP. Por tanto, volvemos a pedir que el Gobierno recapacite. Estamos en democracia. Los partidos políticos tenemos la obligación de hablar y entendernos en la medida de nuestras posibilidades. Aquamed se ha convertido en el foco de la investigación de tanto de la justicia como de la Guardia Civil por presunta financiación ilegal del PSOE. Pero el daño provocado por la sociedad pública que controló la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que hoy es presidenta del PSOE, es muy superior al escándalo investigado en su día por la Audiencia Nacional. ¿Qué persiguen? Pues persiguen el presunto desvío de 7 millones de euros a campañas electorales del PSOE en Valencia. Hasta en una, 2 y 3 ocasiones se ha negado la Fiscalía Anticorrupción a investigar al Partido Socialista implicado en el caso Aquamed. La primera señalada es ella, Cristina Narbona, actual presidenta del Partido Socialista con Sánchez. Narbona fue ministra de Agricultura y Medio Ambiente en la época de Zapatero. Ahora, la UCO sospecha que la líder socialista, en su día máxima responsable de Aquamed, infló en cerca de 2.500 millones de euros un plan para financiar al propio Partido Socialista. Una cantidad que formaba parte del Plan Programa Agua y que tenía como fin sustituir al Plan Hídrico del Partido Popular de la etapa de Aznar, uno que además preveía un trasvase desde la desembocadura del Ebro al Levante y que era contrario al interés del entonces presidente catalán Carod Rovira. El caso Aquamed estalló hace 7 años, en 2016, y en el sumario se recogen escritos de varios encausados por los que pedía a la Fiscalía que se investigara la cuestión. A lo largo de la instrucción se ha descubierto que varias empresas adjudicatarias de las desaladoras financiaron con hasta 7 millones de euros campañas electorales del PSOE. Al estallar el caso, el exdirector general de Aquamed confesó que era una práctica reiterada adjudicar contratos de publicidad de forma irregular, entonces por un importe también de 7 millones de euros. En definitiva, una suma de irregularidades que ocultarían la financiación ilegal del PSOE, mientras en la otra cara de la moneda sí que se investigaba al Partido Popular. La fiscal que instruía el caso Aquamed es en concreto doña Inmaculada Violán, persona muy cercana a la exfiscal general del Estado, María Dolores Delgado. Ahora una juez de Valencia investiga en su conjunto toda la trama que parte en definitiva del caso Azud. A pesar de que el caso Aquamed es una macrocausa de corrupción, no hay a día de hoy ningún imputado socialista porque simplemente no se ha querido investigar. Con todo ello, Narbona sería la tercera presidenta del Partido Socialista vinculada en una trama de corrupción. Y los abusos a menores tuteladas le han estallado de nuevo a Ximo Puig ante el fracaso de las medidas de Compromís. Un grupo criminal, integrado en su mayoría por magrebíes, drogó y violó a 2 niñas de 14 y 16 años durante 10 días en una casa abandonada de Gandía. Las polémicas por las menores tuteladas tanto de Baleares como de la Comunidad Valenciana no cesan, y es que ha salido a la luz una nueva operación que ha destapado un nuevo caso de explotación sexual. La operación Alaic arrancó con la desaparición de 2 menores tuteladas de 14 y 16 años que se habían fugado de un centro de la Generalidad. Las 2 jóvenes estaban tuteladas por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ambas habían sido captadas por un grupo criminal
que engañaba a menores de edad y les llevaba a una casa donde eran drogadas y forzadas a mantener relaciones sexuales. Una operación que duró 1 año y medio y en la que, según ha reconocido una víctima, fue explotada sexualmente por 10 o 15 personas. La Guardia Civil ya ha detenido a 3 hombres que están presuntamente implicados. Las edades oscilan entre los 20, 37 y 50 años. Además, se está investigando la implicación de un cuarto de 43 años que se encuentra interno en el centro penitenciario de Picassent, en Valencia. Unos hechos que vuelven a poner en el punto de mira una realidad silenciada: los abusos sexuales a menores tuteladas. También en el espectro político de la izquierda española, la inminencia de las elecciones hace que se busquen las diferencias y hace que se abra la veda. Podemos en Castilla-La Mancha ha decidido llevar a las Cortes de esa comunidad autónoma la pretensión de investigar el patrimonio de José Bono, el que fuera ministro de Defensa, ya lo saben, y el que fue acusado recientemente de haber adquirido 5 pisos en Toledo utilizando a un intermediario que fue condenado por haber intentado sobornar a algunos militares para suministros que debían aportar al ejército sus empresas. Los profesionales de la atención primaria madrileña cumplen hoy una semana en huelga. Los paros en el sector sanitario se extienden ya a 7 comunidades. Hace una semana que la sanidad pública volvió a ponerse en pie en la capital madrileña. Según el sindicato AMITS, desde la consejería siguen sin mover sus posturas, algo que cada día cuesta un poco más de creer si recordamos lo que desveló hace unas semanas un médico del sindicato. Que quería que nos reuniéramos hoy porque evidentemente había que seguir con una huelga indefinida, pero de un día a la semana, hasta con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril. Unas manifestaciones que no solo tienen lugar en Madrid, también en otras comunidades autónomas. Esta misma semana los médicos de la Comunidad Valenciana se han concentrado en una huelga indefinida los días 17 y 18. Andalucía lo hará a partir de mañana, 20 de enero, con una huelga indefinida de atención primaria. Aragón los días 23 y 24 y en Cataluña más de 25.000 médicos están llamados a huelgas los días 25 y 26. Extremadura, por su parte, ha convocado la huelga el 26 y 27 de enero. Además, los sindicatos han anunciado que a partir del día 30 habrá huelga indefinida cada lunes. Lo que piden los profesionales es aliviar el colapso que sufren durante su jornada laboral. Por ello, reclaman una mejora de sus condiciones, reforzar las plantillas y tener más tiempo de consulta para cada paciente. Aseguran que están completamente saturados. Una muestra de ello es lo vivido hace unas noches en el Hospital Universitario de Badajoz. Se inundaron varias habitaciones con pacientes dentro de ellas. Y en Madrid, médicos de familia se encierran indefinidamente con vecinos en un centro sanitario de Manoteras para pedir a la presidenta de la comunidad que medie en la negociación de la huelga. Una situación que cada vez se vuelve más insostenible, aunque la realidad es que no importa quién gobierne en cada comunidad, la sanidad está en alerta y es imprescindible actuar a tiempo. Nuevos datos oficiales que confirman que estamos ante una especie de invierno demográfico que nos azota a todos. Los nacimientos se hunden. No es novedad, pero aquí tienen los datos. Los nacimientos se hunden en España, así lo asegura el Instituto Nacional de Estadística en sus estimaciones mensuales, que resaltan cómo tan solo las españolas mayores de 45 años son la excepción a esta nueva regla. Y es que si comparamos el periodo de enero a noviembre de 2017 con el del año pasado, la natalidad ha caído en un 20%. Las mujeres de todos los grupos de edad tienen menos hijos ahora que hace 3 años, justo antes de la pandemia, y que hace 6. Solo se salvan las mayores de 45 años que en 2022 tuvieron un 54% más de nacimientos que en 2016 y un 27% más que en 2019. La caída de la natalidad asola especialmente a 3 de las regiones más pobladas de España: Andalucía, Cataluña y Madrid. Un dato inquietante teniendo en cuenta el gasto al alza en pensiones y los ataques del gobierno contra las políticas en favor de la vida. Tal vez recuerden vagamente a una señora que es primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, porque confesó ser fan de Pedro Sánchez, y eso que está en las antípodas. Bueno, hoy también ha dado un paso hacia la fama porque ha confesado algo muy difícil de escuchar de un político. Miren, esto que esa mujer tiene 42 años. Yo ya no tengo suficiente gasolina en el tanque para recorrer lo que me queda y lo va a dejar en febrero para disgusto de Pedro Sánchez, que pierde una fan.
And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio imprudente por el disparo mortal a una compañera de rodaje en el año 2021. También se juzgará por el mismo delito a la encargada de protocolo de seguridad de esta película. De ser declarados culpables, ambos enfrentarán hasta 18 meses de cárcel y una multa de $5.000. Y aquí en España la borrasca Fienne parece que remite, pero la nieve todavía está ocasionando estragos, sobre todo en las carreteras del norte. La borrasca Fienne da sus últimos coletazos en España, aunque el frío seguirá siendo el protagonista en los próximos días. Clarísimamente, lo peor ya ha pasado. Hemos pasado de unas situaciones naranjas, de alerta naranja, a una situación de aviso amarillo. Lo que viene en los próximos días es otra situación totalmente diferente, que es frío. La nueva masa de aire de origen ártico está potenciando los efectos de la borrasca Fienne. Pues se pasa mal, sobre todo cuando hace aire. Si no hace aire así un día como yo, pues aún mientras que te estás moviendo se aguanta la cosa. Ante las heladas y el frío, imprescindible abrigarse bien y buscar los rayos de sol. El gorro, 2 camisetas térmicas, un par de chaquetas. Hombre, abrigada, pero si no, mira, te pones un ratito al sol, coges calor y sigues. Una borrasca que ha traído mucha nieve y un aumento de las precipitaciones. Hoy a lo largo del día seguiremos teniendo precipitaciones abundantes, con una cota que va en ascenso claramente. Parte de lo que tengamos en nieve vaya y se funda y que vaya a los ríos. Es lo que ha ocurrido en Galicia, donde casi una veintena de ríos se mantienen alerta por riesgo de desbordamiento. Como este, el río Tambre, a su paso por el Ayuntamiento de Oroso, a Coruña, donde se ha activado el plan especial ante el riesgo de inundación. Inundaciones que se han visto en la comarca de Aterrachá, en Lugo, y que evidencian la intensidad con la que la borrasca ha azotado Galicia. Bueno, ya hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una noche muy feliz a todos, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Y mañana volvemos a las 8:30, no se olviden. Hasta mañana.